Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Educación Financiera y Finanzas Personales, con la temática titulada Cómo cerrar un 2023 eficiente y cómo proyectar un 2024 próspero y seguro. Damos la bienvenida a nuestro experto, el doctor Ricardo Gaviria Fajardo. Él es economista, especialista en gerencia estratégica, máster en Business Administration, máster en gestión y dirección de empresas internacionales, experiencia laboral en consultorías por más de 25 años en gestión gremial y amplia experiencia en productos obligatorios en empresas como Banco Interamericano de Desarrollo, Federación Internacional del Automóvil y el Banco Mundial. Doctor Gaviria, pero muy buenos días y bienvenido. Wilmer, muy buenos días. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy para esta charla en finanzas personales. Un placer estar con ustedes. Antes de empezar, les voy a pedir su ayuda para que Wilmer nos haga un ejercicio preliminar. Entonces, Wilmer, te cedo la palabra. Claro que sí, doctor Gaviria, muchísimas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. De las siguientes opciones, ¿cuáles son reglas inherentes para tomar decisiones? A. Las personas se enfrentan disyuntivas. B. Las personas racionales piensan en términos marginales. C. Las personas responden a los incentivos. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 5 opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Las personas se enfrentan disyuntivas, un 7%. B. Las personas racionales piensan en términos marginales, un 5%. C. Las personas responden a los incentivos, un 2%. D. Todas las anteriores, un 80%. E. Ninguna de las anteriores, un 7% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. ¿Qué nombre se les da a los proyectos que tienen la capacidad de generar retornos? A, ahorro, B, inversión, C, consumo, D, disponible. 15 segundos para responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, ahorro, un 7%, B, inversión, un 89%, C, consumo, un 0%, D, disponible, un 4% de respuesta. Nos iremos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Son elementos de las finanzas saludables para el hogar. A, ingresos mayores a egresos. B, pasivos mayores a activos. C, liquidez a cargo de deuda. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. Estos fueron los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. A, ingresos mayores a egresos, un 63%. B, pasivos mayores a activos, un 6%. C, liquidez a cargo de deuda, un 0%. D, todas las anteriores, un 31%. E, ninguna de las anteriores, un 0% de respuesta. A nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Gaviria. Perfecto, Wilmer. Pues muchísimas gracias y gracias a todos por participar en estos ejercicios.
La idea de hoy es justamente abordar estos temas relacionados con la situación de el mundo, la economía y cómo esos elementos impactan de manera directa a nosotros en nuestra condición de personas, de familias o de empresas en lo que tiene que ver con la administración de recursos financieros. ¿Cómo hacemos de nuestra planeación financiera un ejercicio que nos sirva a nosotros y que no sea pues ese dolor de cabeza que se convierte para algunos de nosotros en tanto que no tenemos un control adecuado de los recursos a los cuales podemos acceder? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer hoy es entregar unas herramientas a partir de las cuales se puedan tomar decisiones financieras acorde a un plan que cada uno de ustedes habrá pensado o programado y que debe tener algunos elementos críticos para hacerlo viable, para hacerlo real, para que no sea simplemente una carga adicional de esas administrativas que a veces resultan tan aburridas o tan complicadas, y entendiendo que cada uno de nosotros tiene una forma distinta de percibir el riesgo, de administrar el riesgo y por lo tanto de tomar decisiones asociadas a ese riesgo, pero en lo que tiene que ver con el mundo financiero. Hoy entonces vamos a estar hablando de cuál es la relación que hay entre los ciclos económicos y las finanzas personales, cómo los eventos de Rusia y Ucrania, de Israel y Hamas, pueden tener una incidencia directa en cada uno de nosotros, así esos elementos parezcan muy lejanos y muy distantes en lo que tiene que ver con la geopolítica. ¿Cuáles son los elementos para tomar decisiones financieras inteligentes? ¿Cuáles serían esos criterios que cada uno de nosotros debería tener presente a la hora de tomar una decisión? ¿Y cuáles son las opciones y las alternativas que estamos visualizando para el año 2024 de tal forma que podamos enfrentar la situación que estamos viviendo acorde a lo que analizamos en las primeras dos secciones? Sin más, entonces, entremos con el análisis del ciclo de la economía y de la incidencia que tiene en las finanzas personales. Y para esta charla, quiero hacer un pequeño disclaimer o hacer una referencia, y es que las menciones que haga en términos de economía se refieren en términos de economía. No voy a entrar en el debate político como tal, pero sí hay que entender que la economía responde a esos elementos de la política pública que se vienen dando, y en ese sentido pues tendremos que ver cuál es la situación en la que se encuentra Colombia, de tal forma que podamos visualizar el mejor camino de acción. Para muchos de quienes no han estudiado las ciencias económicas, pues lo que estamos viendo en la pantalla en este momento es una representación muy simple de un mercado en donde coexisten dos grandes actores. Por un lado, en la casilla a la izquierda ustedes encuentran unas empresas que son unas unidades productoras, grandes o pequeñas, que están encargadas de generar unos bienes y servicios. Es decir, son ellos los que hacen el proceso de transformación de los insumos, tales que nos permiten a nosotros como consumidores, que somos quienes estamos representados en el lado derecho del diagrama, acceder a esos bienes y servicios. Llámelo como lo quieran llamar, en el sentido de, estamos hablando de camisas, estamos hablando del servicio de la telefonía celular, estamos hablando del desplazamiento en un transporte público, terrestre, aéreo, marítimo, etcétera, etcétera. Entonces, el ciclo de la economía básicamente lo que nos dice es que hay unos hogares que tienen la capacidad de suministrarle a las empresas unos elementos de producción. Y ustedes lo van a encontrar en la flecha abajo a la derecha, que son básicamente el trabajo, el capital o la tierra. Eso es propiedad de unas personas, unos individuos, y se lo ponen a disposición de las empresas para que ellos puedan transformar esos insumos y producir los bienes y servicios que acabo de mencionar. Nosotros como personas, por ejemplo, estamos entregando ocio a cambio de trabajo, y por esa disposición a cambiar el ocio por el trabajo, entonces vamos a recibir una remuneración que es nuestro salario. Algunos de acá seguramente tendrán una vocación de empresarial y entonces lo que tienen es una dedicación de capital, han tomado unos recursos que lo ponen a disposición de una empresa para que la empresa cuente con el capital suficiente que permita hacer esa transformación. Entonces hay un mercado laboral, básicamente un mercado de factores de producción especialmente concentrado en el tema laboral, en donde las personas intercambiamos ese trabajo, ese capital o esa tierra por unos salarios, unos beneficios o una renta que nos generen un ingreso a nosotros. Y las empresas toman ese trabajo, ese capital y esa tierra y hacen una transformación de los insumos a cargo o contrafactual. Lo que entregan son los salarios, los beneficios y las rentas. Y las empresas, una vez han hecho ese proceso de transformación,
lo llevan al mercado de bienes y servicios. Físicamente, imagínense un local comercial, imagínense un centro comercial, imagínense un lugar donde hace una transacción para poder ofrecer esos servicios y reciben el dinero de nosotros, los consumidores, ahora ya no en el rol de prestadores de un servicio, sino como consumidores recibimos el dinero. Entonces, el ciclo de la economía básicamente lo que hace es un ejercicio virtuoso en donde en la medida en que esto se vaya moviendo, pues la actividad económica tiene una posibilidad de expansión, tiene una posibilidad de crecimiento, tiene una posibilidad de mejora. Nos beneficia a nosotros como hogares porque nos genera los ingresos que necesitamos para atender nuestras necesidades y le beneficia a las empresas porque cumplen con su objeto misional, uno de los cuales sin duda será la generación de unos retornos o unas utilidades que son esperadas. En este momento quisiera hablar de dos elementos de la economía bien importantes y es justamente el PIB, el Producto Interno Bruto, o la agregación de toda la producción de bienes y servicios que se hace en la economía, que es una medida estándar para poder entender cuál es la dinámica que se viene presentando en un país y qué tanto estamos creciendo o no, pero al lado de ella también un proceso de inflación que no es nada distinto que el cambio de los precios de bienes y servicios, es decir, los costos que tenemos que estar asumiendo cada vez más y que nos pueden generar en alguna medida los problemas de acceso de esos bienes y servicios. Entonces, ¿cuál es la situación de estas dos variables? Sin duda hay muchas otras variables que podemos estar analizando, pero hoy nos referiremos básicamente a estas dos. En la pantalla ustedes están viendo los cuadros más actualizados publicados por la OECD. En el vínculo de abajo ustedes encuentran la forma de acceder a esta información y allí están, digamos, las economías, las 34 economías representativas del mundo o que hacen parte de este club de buenas prácticas. Y lo que estamos viendo es el crecimiento trimestral de ese PIB, en inglés GDP, por las siglas pues, de inglés. Y tenemos una diferencia en el análisis. En el lado izquierdo estamos comparando el segundo trimestre del 2023 frente al segundo trimestre del 2022, mientras que en el cuadro de la derecha estamos comparando el comportamiento del segundo trimestre del 2023 comparado con el primer trimestre del 2023. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Primero, que este grupo de países está creciendo más o menos al 1.7%, es decir, hay una actividad económica que todavía no logra unos estándares mucho más altos. Estamos en una época post-pandemia, enfrentamos en este momento los retos de la situación geopolítica de las guerras de Rusia con Ucrania e Israel con el Hamas, y eso le genera al mundo una presión por distintos canales. Lo primero es por el gasto mundial y por el destino mundial de recursos en actividades bélicas, en actividades que no producen sino únicamente armamento y lo que ello conlleva pues en el desarrollo de una guerra, pero además en las dificultades de algunos mercados para poder obtener los insumos que se requieren. En el caso de Ucrania y de Rusia, por ejemplo, la discusión del gas y cómo se podría generar esto, un problema de inflación de la energía para toda Europa, y entonces cuáles serían los procesos de producción y cómo se alterarían los procesos de producción de lo que se produce en Europa, dado que el costo de la energía está aumentando de manera importante, y en el caso de Israel contra Hamas, una posible afectación de toda la zona, la más importante en producción de petróleo y lo que ello implica para toda la demanda y oferta de este producto, que es sin duda uno de los commodities que más se requiere en el mundo. Entonces, el mundo todavía está en espera de mejores resultados, sin embargo, el crecimiento es positivo, eso hay que destacarlo, y ustedes encuentran algunos países que están creciendo incluso por encima de esos niveles. Miren el caso de Turquía y llama mucho la atención el caso de Costa Rica. Fíjense el color azul que hay en el crecimiento de Costa Rica, que es por encima del 5%. Entonces no es necesariamente una condición que como a todo el mundo le está yendo mal, entonces a mí también me debe ir mal. No, hay unas actividades internas, si bien hay una, digamos, una afectación o algún nivel de contagio internacional, la propia actividad interna también va a tener bastante que decir. Colombia lo van a encontrar con un crecimiento del 0.3 en color verde, más bien hacia el lado izquierdo de la gráfica. Es el último país en la gráfica de la izquierda con crecimientos positivos, y allí empiezan los países a tener crecimientos negativos. Noten el caso de Chile, que está decreciendo al 1%. Esto es comparándolo contra el trimestre del año anterior, pero debe generarnos una reflexión: ¿cuál es el comportamiento de la economía en el más corto plazo? ¿Cómo está la dinámica económica
comparada frente al primer trimestre de este año, y ahí la situación para Colombia cambia un poco y ya pasamos a ser parte de los más rezagados a nivel mundial en la medida en que estamos decreciendo al 1%. Es decir, la actividad económica colombiana está empezando a resentirse. Hay unas situaciones internas, bastante incertidumbre, que no permite que la inversión como tal, tanto la extranjera como la local, llegue y se dinamice en la medida en que uno quisiera que lo hiciera, y eso obviamente tiene unos impactos importantes para nosotros. Respecto al comportamiento histórico de Colombia, pues fíjense que comparado con los últimos 5 años, estamos más o menos en niveles prepandemia. Fíjense el primer trimestre del 2020, y lo que uno quiere es que la actividad económica de nuestro país sea sana, se mantenga con unos crecimientos un poco más altos, que haya una actividad en todos los frentes, tanto en los sectores de producción industriales como en los sectores de producción de agricultura, etcétera, etcétera, tales que nos permitan contar con un empleo, con unas capacidades de retorno y con una dinámica, digamos, virtuosa. Entonces, ahí hay un primer gran reto que estamos enfrentando. El otro reto tiene que ver con el cambio de los precios, el fenómeno de la inflación. Cada vez nos está costando un poco más esa canasta familiar básica. Y fíjense que desde el cierre del año 2021, últimos meses del año 2021, empezó una tendencia alcista muy fuerte a alcanzar nuevamente niveles de 2 dígitos, y en este momento estamos con una inflación del 10.38. Repito, estos precios inflacionarios tienen un poco que ver con el contexto internacional, pero no es un ejercicio que se replique en todos los países de la misma manera. Si ustedes ven una comparación de los países de la OCDE en total, esa inflación se ubica en el 6%, mientras que Colombia está en el 10%. Es decir, tenemos un diferencial importante en materia de precios, y lo que más preocupa es la inflación que se está viendo en energía, que es esa X que ustedes ven para cada uno de los países. Entonces, de nuevo, la inflación es un fenómeno que atender, pero no es un fenómeno que le esté impactando a todos los países de la misma manera, y esto sin duda va a tener un impacto en el desempeño de la economía en los próximos meses, y esperamos que haya una corrección de tal forma que no nos genere esos mayores costos para la adquisición de bienes y servicios. ¿Por qué esto tiene que ver con nosotros? Y me devuelvo entonces a la gráfica que había explicado al inicio del ciclo de la economía. Básicamente porque en la medida en que la economía se está desacelerando, entonces lo que puede empezar a suceder es que haya algunos empleos que no tengan posibilidad de mantenerse, y empiecen las empresas a decir: si yo no vendo toda esta cantidad de camisas, pues no tengo que producir más camisas hasta que no salga de mi inventario, y por tanto no necesito tantas personas que estén cosiendo camisas. Entonces hay unos empleos que se empiezan a perder, y si se pierden esos empleos, los hogares no encuentran los recursos que requieren para poder cubrir sus gastos y sus necesidades, y eso lo que hace es que disminuye el consumo, y al disminuir el consumo hay una menor demanda de bienes y servicios, y de nuevo empieza un ciclo negativo en la economía, en donde cada vez más se está evidenciando unos niveles de producción menores a los deseados. Entonces, pasamos de un fenómeno mundial a un fenómeno local, y de un fenómeno local a un fenómeno familiar, en donde no tener empleo puede ser complicado. Eso también tenemos que verlo desde la perspectiva de quienes son empresarios, de quienes son inversionistas, de quienes tienen actividad productiva. Piensen qué pasa si en su local no se están vendiendo las unidades de paletas, computadores, tiquetes aéreos, planes de turismo, etcétera, etcétera. Una preocupación especial, por ejemplo, se vivió en San Andrés recientemente con imágenes donde el aeropuerto no tiene turistas. Entonces, ¿qué pasa con quienes tienen un hotel allá, quienes proveen unos servicios de restaurantes, etcétera? Entonces, el sector de servicios se ve afectado porque no hay turistas y no hay a quien venderles esos servicios que están destinados. Entonces, lo que necesitamos es un nivel de confianza en la economía tal que le permita a los hogares contar con esos temas de trabajo o de inversiones o de dinámica económica tal que pues se genere los retornos y se generen las expectativas que nosotros tenemos. Entonces aquí hay que pensarlo desde esos dos sombreros, y hay una gran diferencia entre el sombrero que utiliza todos aquellos que somos empleados, que tenemos un contrato de trabajo, cuál es el impacto que tienen estas situaciones en mi empleo, qué tan fácil es para mí en este momento buscar otro empleo si es que no estoy a gusto con el que tengo, qué tan fácil me van a contratar en otra empresa
si es que ahorita hay mucha demanda de personas que están buscando trabajo, cómo yo me voy a diferenciar de esas personas, qué tan fácil es para mí obtener ese empleo, y en el caso del empresario o de un independiente, pues cuál es este impacto que puede presentarse en mi negocio. Repito a título de ejemplo, el tema de servicios para quienes viven del turismo y ofrecen algún enlace en esa cadena. Entonces, ¿cómo enfrentar un ciclo adverso? ¿Cómo poder prepararme de tal forma para que yo pueda sobrevivir y pueda mantenerme a flote durante esos momentos en donde va a existir este ciclo adverso? Por supuesto, los ciclos adversos no son perpetuos, no viven por siempre, no hay mal que dure 100 años, decían por ahí. Entonces, pues tenemos que entender que esto es un ciclo, y lo importante es que el ciclo empiece a revertirse y empiece a generarse unas condiciones mucho más favorables. Entonces, teniendo en cuenta digamos, esta visión de la economía y de lo que nos está pasando en este momento, pues tenemos que pasar nosotros como personas, como hogares, a tomar decisiones financieras inteligentes. Y para poder hacerlo, pues debemos hacer un repaso muy rápido de qué implica eso, cuáles son los elementos sobre los que debemos trabajar y cómo me puedo preparar bien para estos ciclos adversos, o cómo me puedo alistar en ciclos mucho más bondadosos. Lo primero que quiero compartir acá es una reflexión de Dave Ramsey, que es un financiero muy importante de Estados Unidos, y básicamente lo que él nos dice es que uno debe tener control de su dinero, o la incapacidad de hacerlo lo controlará para siempre. Básicamente es: sepa cómo manejar su dinero para que esté preparado en todas las distancias. No deje que simplemente las cosas vayan pasando porque sí, no ir al garete. Hoy tengo abundancia y entonces puedo despilfarrar, pero mañana cuando tenga sequía, entonces ¿cómo voy a hacer para sobrevivir? Ya lo mencionábamos en la primera pregunta que se hizo de la evaluación inicial que Wilmer amablemente nos generó, y es tal vez recordar 3 principios de la economía que, recordemos, la economía no es nada distinto que entender el comportamiento humano. La economía está mucho más asociada con la psicología que con la administración misma. La economía lo que busca es explicar por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y aquí hay 3 reglas de oro de comportamiento humano que son muy importantes atender. La primera es que nosotros como individuos siempre estamos enfrentando disyuntivas. Eso quiere decir que siempre estamos ante la presencia de opciones sobre las cuales que tenemos que tomar una decisión. Recuerden que los recursos son limitados, pero las necesidades o los deseos o las aspiraciones son infinitas, y no lo puedo tener todo. No es posible porque hay una cantidad de recursos que son limitados, y en ese contexto voy a enfrentar disyuntivas. Entonces, ¿qué criterios debo utilizar yo para resolver esas disyuntivas? ¿Cómo tomo la decisión de una preferencia sobre B respecto de otra alternativa como A o D o T? No importa. Entonces, siempre voy a estar en un escenario en donde no es tan fácil simplemente decir me voy por este camino, sino que debo analizar cuáles son las alternativas que tenemos. Lo otro hace referencia a que quienes actuamos de manera racional, es decir, quienes pasamos por un proceso de toma de decisiones, y esto es todos los seres humanos, piensan en términos marginales. Es decir, no es solamente tomar una decisión de blanco o negro, sino cómo pequeños ajustes en alguna de las variables para tomar la decisión hacen que tome la preferencia de ese camino B sobre A. Entonces, ¿qué pasa si un supermercado, una gran superficie me está diciendo, mire, venga porque tengo las góndolas más lindas de todos los competidores? Bueno, sí, perfecto, me parece interesante que me ubiquen las cosas de manera amable, que me parezca fácil encontrar las papas, el arroz, las lentejas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si me dicen, es que hoy es un día especial y hoy te voy a dar un descuento del 5%? Entonces me cambiaron un poquito la base para tomar mi decisión y me están tratando de mover el mundo. Entonces, pequeños ajustes en alguna variable me están mostrando distintos elementos que puede hacer que yo tenga la preferencia de un producto sobre otro, de un servicio sobre otro, etcétera, etcétera. Y eso está muy conectado con el tercer punto, y es que todas las personas respondemos a los incentivos. En la compra de vehículo, por ejemplo, hizo carrera, y sobre todo en las motocicletas, hizo carrera el tema de yo le entrego el casco y el SOAT, y eso es un gancho muy poderoso para poder adquirir esos productos. Entonces, el tema es, ¿cuáles son esos determinantes que hacen que yo tenga la preferencia por un producto
respecto de la preferencia por otro producto. Entonces, al momento de tomar una decisión, puede que de manera inconsciente están estos tres elementos presentes. Y en la medida en que yo sea cada vez más racional, más consciente de su presencia, puedo tomar decisiones. Por ejemplo, ¿cuáles son las alternativas que yo debería considerar antes de comprar estos grandes regalos ahora que se vienen en la época de Navidad? ¿Cuál es el nivel de gasto en el que yo voy a enfrentarme? Sobre todo la disyuntiva de mi empleo no está seguro, no me han renovado mi contrato, estoy a la espera de que me decidan si me contratan en la empresa en la que apliqué o no, etcétera, etcétera, versus quiero ver a mi familia feliz, quiero llevarlos a un viaje delicioso a Paipa, a Santa Marta, al destino que ustedes escojan, solo por mencionar algunos ejemplos. Entonces, en la medida en que hagamos cada vez más presente, más visible estos elementos, estaremos tomando decisiones acordes a nuestras necesidades. Ahora, para tener control financiero, las decisiones deben responder siempre a unos criterios de posibilidad de metas y de priorización. Eso quiere decir que cualquier decisión en el mundo financiero que yo quiera hacer, bien ahorro, bien consumo, bien inversión, cualquiera de ellas, pues debe atender a un principio de posibilidad. ¿Qué tanto me es para mí posible invertir en Amazon? Yo quiero comprar acciones de la empresa Ecopetrol. ¿Tengo el recurso para hacerlo? ¿Tengo la posibilidad de acceder a algún recurso vía préstamo o vía ahorro, etcétera, etcétera? ¿Está dentro de mi capacidad en este momento de hacer esa inversión? Quiero montar un local en donde ofrezca paletas para vender en Girardot. Entonces, tengo cómo contratar el local donde voy a obtener mi lugar físico de venta de paletas. Tengo el proveedor de paletas, soy yo el proveedor de paletas. ¿Cuál es la posibilidad para poder generar esa expectativa que tengo? ¿Cuáles son las metas que me quiero poner respecto de esa decisión financiera que quiero hacer? Y aquí estamos en un rango tan subjetivo como es posible. Hay metas que se refieren únicamente a la autorrealización, a la felicidad. Hay metas más concretas, más tangibles, que se refieren a un crecimiento en capital, a unos retornos en inversiones, a la educación de un hijo. Mi meta es pagarle el colegio este año al hijo. Mi meta es pagarle la universidad este año. Entonces, lo que sí es importante es establecer una meta, un fin concreto, sea o no tangible, en el sentido que al final del ejercicio pueda yo decir, tengo este dinero o tengo este nivel de realización, tengo este nivel de felicidad. Repito, es tan subjetivo porque cada uno de nosotros tendrá una vara muy distinta para poder medir cuál es esa meta. Lo importante es que usted tiene que establecer esa meta y dejarla explícita, dejarla muy clara para poder siempre proyectarse respecto de esa meta. Y un elemento crítico es la priorización, es decir, qué alternativas deberían ser preferentes a otras. Entonces, si estoy comparando, si tengo una disyuntiva entre vacaciones en Europa contra educación de un hijo, pues algunos, tal vez la mayoría, prefieran la educación del hijo. Hace unos días salió en redes sociales un video que se hizo viral por la final de la Copa Libertadores que se jugó en Brasil entre el Flamengo y el Boca Juniors, en donde un papá tomó los recursos de su hijo. El hijo se había ganado 2 becas para la educación y el papá tomó los recursos de esas becas para pagarse el viaje a Brasil a ver a su Boca Juniors jugar la final de la Copa Libertadores. Entonces, fíjense que desde el punto de vista financiero, pues existía la posibilidad, existía un recurso, ahí estaban 2 becas, pero las metas se incumplieron porque la meta era la educación y más bien lo pasaron a un ejercicio de felicidad parcial, por cierto. No soy hincha de ninguno de los dos equipos, pero fue una felicidad parcial. Pudieron viajar a ver a su equipo, pero en el ejercicio de priorización, este padre de familia optó porque era más importante ver al Boca Juniors que ver a su hijo estudiar. No lo vamos a cuestionar, vamos a dejarlo allí, pero pues la reflexión es: cada uno de nosotros, al momento de tomar una decisión financiera, debe establecer qué es prioritario, qué es más importante, qué le genera más utilidad, utilidad emocional o utilidad monetaria financiera. Y para eso, pues es importante poder atender algunas cosas que no siempre están tan presentes. Y lo primero es, ¿cuál es la temporalidad de las metas que me estoy estableciendo? ¿A qué plazo me quiero establecer esas metas?
Por ejemplo, quienes tenemos unos hijos pequeños, en mi caso que tengo una hija de 4 años, yo quiero tener la tranquilidad de saber que puede acceder a la universidad. Y en ese ejercicio hemos dispuesto con mi esposa un proceso de ahorro tal que a futuro ella cuente con los recursos para poder pagarse la universidad. Entonces estamos pensando en largo plazo. Todavía nos faltan 14 años de colegio, pero desde ya empezamos a sembrar las semillas tales que nos permitan contar con el recurso necesario para que cuando llegue el momento de la universidad estemos preparados y podamos darle digamos, esa oportunidad de estudio universitario. Entonces nos hemos planteado metas de largo plazo. Esto responde a un criterio tan subjetivo como mencionaba el tema de las metas. Hay metas que son de corto plazo. Quiero ir de vacaciones en final de año. Ahora que estamos cerrando noviembre, quiero tener unas vacaciones de Navidad, quiero tener un detalle especial. Entonces mi temporalidad es corto plazo. ¿Qué ajustes voy a hacer para poder cumplir con esta meta? Lo otro se refiere a la factibilidad, y la factibilidad se parece un poco a la posibilidad que mencionaba anteriormente, y es ¿qué alternativas tengo yo para cumplir con ese viaje que me he planteado como meta para Navidad? Quiero llevar a mi esposa y a mis 2 hijos de vacaciones, y entonces la factibilidad puede estar dada bien porque ya tengo un ahorro en algún lado, una cuenta de ahorros, en un CDT, lo tengo en una inversión que voy a materializar o voy a liquidar, me van a entrar unos dividendos, me van a pagar la prima de final de año, o porque tengo la posibilidad de acceder a un recurso de un tercero, que es básicamente un préstamo, y entonces yo pagaré ese préstamo en un plazo X, etcétera, etcétera, pero puedo acceder al préstamo. Tengo la calificación financiera suficiente para que el banco crea en mí y me entregue un préstamo. Hay algunas decisiones que requieren oportunidad, que no estaban planteadas, que no estaban dentro de mi lista de cosas por hacer en el año y apareció. De repente, un amigo está vendiendo el carro con el que siempre he soñado y el precio se acomoda a algo con lo que yo estaría dispuesto a pagar. Aparece una oportunidad de inversión porque una empresa hace un descubrimiento importante de alguna patente y yo quiero gozar de los dividendos de esa patente, o simplemente porque nos ganamos un tiquete para poder viajar a Santa Marta y entonces de repente ya no tengo que pensar en el costo del tiquete, solo tengo que pensar en el costo del alojamiento y eso me facilita mi proceso de vacaciones. Entonces, cuando aparecen las oportunidades, ¿cómo puedo reaccionar ante ellas? Y lo otro es, ¿cuál es mi perfil de riesgo? Y este es un elemento crítico en donde cada uno tiene que conocerse muy en su interior, muy en su persona, muy en su per se. Y para explicárselos, acudiré a lo mismo que le explico a mi mamá cada vez que me dice en dónde quisiera poner ella sus ahorros, y es qué tan tranquilo quiere dormir en las noches sabiendo que su dinero está en el colchón A, en el colchón B o en el colchón C. ¿Con qué paz se puede despertar una persona sabiendo que su dinero tiene una alta volatilidad? Es decir, que así como mañana crece a un 10 o un 15%, al día siguiente puede decrecer a un 20, a un 25 y estamos en una montaña rusa de subes y bajas, o que tanto prefiere algunos temas un poco más tranquilos en donde sin duda no vamos a tener unos retornos tan grandes como una inversión, más riesgosa, pero tengo la tranquilidad de saber que ahí está mi dinero y que cuando suceda algo puedo acceder oportunamente a él. Entonces, conocer el perfil de riesgo de cada uno de nosotros es crítico para poder tomar esas decisiones. ¿Qué elementos les dejaría para poder tener ese control financiero? Primero, identifique cuáles son las fuentes de sus ingresos y en lo posible trate de diversificar esas fuentes. No depende exclusivamente de un salario. Trate de tener colchones adicionales, algunos ahorros aquí, algunas inversiones allá, en función de su perfil de riesgo. En la medida en que haya diversificación de fuentes, si llega a ocurrirle algo en una fuente de ingresos, pues por supuesto tiene el respaldo de las otras y sobre esto hablaremos un poquito más adelante. También identifique cuáles son sus egresos, cuáles son esos gastos fijos y cuáles son los variables que usted tiene mes a mes, en donde puede generar algunos ahorros. ¿A qué plazos tiene, por ejemplo, usted contratadas sus deudas y cuáles son los costos directos e indirectos que representa esa deuda? Por ejemplo, los seguros de vida que tiene que pagar por un préstamo que tiene con el banco X, o la tasa de interés a la cual le están prestando una tarjeta de crédito, o las famosas llamadas de muchos bancos que dicen, mire, le voy a dar flujo de caja, tome conmigo este crédito y entonces tenga mejor flujo de caja.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿y caja para qué? ¿Para qué quiero tener cada vez más deuda y ese dinero yo me lo gasto, se me vuelve gasto de bolsillo o prefiero pagar préstamos más costosos, etcétera, etcétera? Entonces haga un ejercicio de revisar muy bien sus egresos y en qué están compuestos esos egresos. Defina unas metas concretas y para eso establezca unos horizontes de tiempo acorde a esas metas. Se vale la que usted escoja. Lo importante es que sea acorde. No puedo pretender, por ejemplo, decir que en el corto plazo le puedo pagar la universidad a mi hija. Digamos, no es posible. Mi capacidad financiera no me da para eso. Entonces tengo que armonizar esa meta que me he hecho con un plan de tiempo acorde a los ingresos que vamos teniendo a lo largo del tiempo. Y por supuesto, hágale seguimiento a estos números. Y eso es básicamente, monte un presupuesto, haga una hojita de seguimiento y escriba las cosas para poder saber en dónde están esos ingresos y en dónde están esos egresos y a partir de lo uno y de lo otro que usted pueda tener esas distintas opciones o pueda cumplir con esos sueños que usted tiene. Respecto a las fuentes, ya lo mencionaba, trate de diversificarse. Aquí planteo algunas tan extremas como, por ejemplo, piense si tiene acceso a una herencia o no. Pues ahí habría una fuente de ingreso espontánea. De repente tuvimos una herencia, no contaba con eso. Eso no es una actividad pues que pase todo el tiempo, pero piense si eso es una opción o no. ¿Cuáles son sus fuentes de ingreso fijo? Si soy empleado, entonces los salarios. Si soy empresario, entonces las utilidades o las ventas, etcétera. ¿Y cuáles son los ingresos variables que podría tener? Tengo el arriendo a un apartamento, tengo el arriendo a un local, tengo un CDT que me genera unos retornos mes a mes. ¿Cuál es el nivel de ahorro que yo tengo? Tengo pensiones voluntarias, tengo algunos títulos de inversiones, en fin, muchas alternativas. Y por supuesto, considere que entre las fuentes de ingreso, una de ellas es un crédito, pero recuerde que ese crédito va directamente a una deuda y como tal tiene que pagar esa deuda en el tiempo y qué tanto compromete o no, digamos, los flujos mensuales de recursos con los que yo voy a estar operando. Frente a la diversificación de ingresos y como una forma para poder mejorar ese nivel de ahorro, recordemos que cada mes uno debe tener una fuente de ingresos superior a los gastos que tengo en ese mes y en la medida en que eso se cumpla, pues me va a quedar un disponible, un remanente durante ese mes. La gran pregunta es, ¿qué voy a hacer con ese remanente? ¿Qué puedo hacer con ese disponible? Algunas personas decidirán utilizarlo para más consumo, otras personas dirán, no, yo prefiero tener una fuente de ahorro. Y en la medida en que esa fuente de ahorro empiece a crecer y esa marranita se vaya volviendo más popocha, perdonen lo coloquial de la expresión, pues entonces yo voy a poder generar unas inversiones. Inversiones acorde al perfil de riesgo que usted tiene. Si usted tiene un perfil de riesgo moderado bajo, en donde donde prefiere situaciones más estables, menos riesgosas, pues tiene que buscar instrumentos acordes a ese riesgo. Si usted prefiere algunas inversiones con mayor retorno y tiene la capacidad de asumir ese riesgo, entonces podrá utilizar instrumentos de un poco más largo plazo, por ejemplo, comprar un apartamento para arrendar, hacer algunas inversiones en títulos variables como acciones, etcétera, etcétera. Entiendan que el retorno depende del perfil de riesgo y del plazo al cual se espera ganar. Uno no puede pretender un gran retorno en un periodo de tiempo corto. Cuando le están ofreciendo algo de ese estilo, pues tenga siempre la pregunta de en qué pueden invertir ellos para que a mí me cumplan con esta promesa de retorno que me ha dado. Y de nuevo la discusión sobre algunos instrumentos no regulados, pirámides y cadenas, que lo que pueden estar haciendo es comprometiendo esa seguridad del ahorro en el que yo quisiera estar. ¿Por qué ahorrar? ¿Por qué invertir? Básicamente porque son canales a través de los cuales puedo apoyarme en el cumplimiento de esas metas y de esos sueños que me he planteado. No solo dependo del dinero que mensualmente me está llegando, sino que me permite o me facilita cumplir con esos objetivos que me planteé. El tema de la universidad que ya he explicado, o el viaje que quiero darle a mi hija cuando cumpla 15 años, o el paseo al que quiero llevar a mi esposa de aniversario. Cualquiera que sea el sueño que quiera, que puede ser, quiero comprarme un vehículo o quiero ser el dueño de mi empresa y entonces necesito tener el capital suficiente para hacer esa inversión. En los casos en los que tenemos ciclos negativos en la economía, un ahorro o un proceso de inversión permite atender contingencias que se deriven
de esos momentos, digamos, adversos. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? Si no tengo ese ingreso mensual, pues el ahorro viene a ser ese respaldo durante el tiempo que transcurra hasta que yo vuelva a encontrar este trabajo que necesito para generar mis ingresos y de esta manera mitigar las consecuencias negativas de cualquier adversidad que se presente. En ese contexto, por ejemplo, la administración de riesgos es fundamental para poder plantearse preguntas del tipo, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si tenemos una situación natural que afecta mis bienes, afecta mi casa? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si pierdo mi empleo? Etcétera. No se trata de ser negativos, pesimistas, absolutamente perdedores de esperanza, ni más faltaba, pero sí se trata de ser conscientes de cómo voy a responder yo frente a las contingencias que se puedan presentar y qué tan probable es que ellas ocurran o no. El ahorro y la inversión hacen parte de una cultura financiera saludable, básicamente porque dejamos de vivir con lo justo o exclusivamente en el ya, sino que me permite proyectarme a un poco más largo plazo. Y esto es especialmente sensible para quienes tenemos hijos. En la medida en que uno quiere dejarles un mejor bienestar, unas mejores capacidades, y entonces qué tanto puedo yo acompañar ese proceso o esa formación. Y el ahorro, al ser una cultura financiera saludable, pues también me da una carta de presentación cuando yo quiera acudir a otros instrumentos financieros. En el momento en el que yo quiera pedir un préstamo, me van a decir, bueno, muy bien, ¿y cuál es el respaldo para mi banco que le voy a hacer este préstamo? ¿Cómo puede responder usted ante una situación adversa como la pérdida de su empleo o no? Y un elemento finalmente que a veces no consideramos es que cada vez nos volvemos más viejitos y en ese sentido en algún punto nuestro trabajo cesará y vamos a quedar cesantes, y en ese contexto, ¿qué pasa cuando ya estemos en la edad de la vejez y no tengamos ese trabajo, no tengamos un ingreso de una jornada laboral, dependamos por ejemplo de una pensión, que tanto esa pensión se parece o no a el nivel de ingreso que yo tuve durante mi vida activa, mi vida laboral activa, y cómo puedo apoyarme para poder tener unos recursos muy necesarios en esa vejez, por ejemplo, cuando más se necesitan los temas de salud. ¿Cómo voy a atender yo mi tema de salud y toda la discusión que hay en torno a esos problemas? Entonces, tengan en cuenta que para una planeación financiera hay distintos elementos, no solamente el hoy, no solamente el yo, sino piense de manera un poco más amplia cómo protege usted a su familia, entienda el entorno de su familia, qué tanto usted es un aporte para su familia, cuál es el círculo de familia de seres queridos a los cuales usted apoya, y en ese contexto qué tanto esfuerzo adicional debo hacer yo para poder proteger a ese círculo que he decidido que quiero apoyar. Conozca el mercado, las distintas alternativas que existen, hay soluciones para cada uno de nosotros. Lo importante es que entendamos que cada uno de nosotros tiene un perfil distinto. Si bien mi esposa tiene un perfil más dado hacia el riesgo, yo soy un poco más conservador, yo soy muy más tranquilo, entonces habrá que tomar unas decisiones acordes al perfil de cada uno de nosotros. No se dejen llevar porque a mi vecino le fue súper bien y entonces yo quiero también ser parte de ese club de buenas prácticas, pero todas las noches estoy sufriendo porque esas acciones suben y bajan como un yo-yo y yo no puedo dormir y no puedo tener la tolerancia a ese riesgo. Entonces, primero conózcase a sí mismo, y cuando usted sepa cuál es su perfil de riesgo, entonces ahí sí vea cuáles son las alternativas disponibles que existen para usted. Asesórese bien, escuche opciones, escuche alternativas, pero sepa a quién se las está escuchando. Hay muchas personas que van a querer llevarlo a decisiones que les convienen a ellos. Hay muchos asesores comerciales que le están dando a usted una alternativa, pero porque a esa persona le dan una comisión de esa venta o ese servicio que le está ofreciendo, no porque realmente responda a sus necesidades o a su perfil de riesgo, y en ese contexto, pues escuche las alternativas, pero en la medida en que usted se conozca mejor, pues podrá tomar mejores decisiones. Y piense siempre en la independencia para la vejez. Piense en cómo va a cumplir esa meta, planteémonos cómo vamos a llegar al momento en el retiro laboral y qué va a pasar después de que estemos ya en ese horizonte. Algunas alternativas que les dejo entonces para el 2024, sabiendo el contexto económico que ya mencioné, sabiendo las dificultades por las cuales estamos pasando y sabiendo que esas coyunturas le están pasando cuenta de cobro al país,
y que tienen un impacto en mayor o menor proporción, qué tan cerca estamos de ese nivel de contagio o no, pues eso nos va a dar la respuesta a qué decisiones debemos tomar. Entonces, la primera invitación que yo les hago es una reflexión individual, es una reflexión de cierre de 2023. Digamos que ya lo que pasó en el 2023 ya casi que quedó, ya casi que pasó. Este es el último mes que nos queda como para pensar básicamente en qué tanto va a ser mi gasto de Navidad y cómo me voy a preparar en el 2024. Y esa es la invitación a la que los quiero llevar en este momento, y es: revise la salud financiera de su hogar. Revise cómo está la situación de activos versus pasivos. Cuáles son esas deudas que tengo y qué tanto puedo yo reducir esas deudas tal que cada mes me quede a mí más recurso en vez de estar pagándoselo a un tercero, y cómo tengo o no el resorte para cumplir con esos pasivos, qué tanto los activos respaldan los pasivos si es que llego a tener alguna contingencia negativa, por supuesto, que afecte mi capacidad económica. ¿Cómo está su situación en términos de ingresos y de gastos? Aquí lo que necesitamos es siempre mantener un diferencial positivo, es decir, que haya más ingresos respecto de los gastos mensuales que yo estoy teniendo, y cómo esa disponible que aparece mes a mes puedo darle el mejor uso posible, acorde a su perfil de riesgo, acorde a sus metas y acorde a las expectativas de tiempo que ya hemos hablado. Y un elemento que es muy recurrente y que he escuchado bastante de parte de los bancos es todo este tema de los costos de los pasivos y el apalancamiento. Y es ese deseo de los bancos de meternos cada vez más préstamos bajo la premisa de que voy a tener más liquidez. Aquí queremos preguntarnos: ¿liquidez para qué? ¿Liquidez para consumir? ¿Liquidez para pagar deuda? ¿Liquidez porque quiero bajar los costos de financiación? Es decir, tengo un crédito que me está cobrando una tasa de interés del 4%, por ejemplo, es un número cualquiera sacado del sombrero, y aquí hay un banco que me está diciendo que su préstamo tiene una tasa de interés del 1%. Entonces yo tal vez debería aprovechar esto para poder bajar el costo de esos intereses mensuales, y la pregunta sería: ¿durante cuánto tiempo más quiero seguir yo endeudado para pues cumplir con estas expectativas? Si ya me quedan 1 o 2 meses de deuda y me llaman a decirme que me extienden el crédito por otros 24, 48, 60 meses, piensen qué tanto quieren quedar amarrados a ese préstamo bajo la premisa de aquí hay una liquidez, ¿correcto? Entonces, esa es una reflexión muy importante para la salud financiera que tenemos. Construya, o en algunos casos, yo diría que la mayoría de los casos de quienes nos acompañan en este momento, es actualizar un plan financiero para el año. Es un muy buen momento para sentarse usted solo o con su pareja y decir: muy bien, ¿qué va a pasar en el 2024? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuáles son los gastos? ¿Cuáles son las deudas? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué meta tenemos? ¿Qué vamos a hacer en junio? ¿Vamos a salir o no en Semana Santa? Etcétera, etcétera. Y vamos a construir un plan financiero para el 2024, y eso básicamente pasa por, repito, revisar su nivel de endeudamiento. ¿Cuáles son los plazos que tiene contratados? ¿Cuántos meses le quedan de deuda? ¿Cuáles son las tasas de interés que está pagando? ¿Qué tanto tengo la posibilidad de refinanciar o no para reducir el costo de esa deuda? Etcétera, etcétera. Sepa cómo resolver la disyuntiva que hay entre liquidez y rentabilidad. Es decir, ¿prefiero yo tener el dinero físicamente, fajos de dinero en mi mesa, o prefiero aprovechar y buscar el mercado financiero para poder generar algunos retornos adicionales? Para quienes tienen, por ejemplo, un perfil de riesgo bajo y no les gusta mucho el riesgo, existen instrumentos como los CDTs, en donde a un plazo determinado hay un retorno sin duda mucho más bajo que cualquier inversión que pueda tener, por ejemplo, una acción en una empresa. Pero, repito, aquí lo importante es cuál es el perfil de riesgo en el cual usted se siente cómodo. Prevea planes de contingencia. ¿Qué pasa si? ¿Qué tan seguro está mi empleo? ¿Qué tan seguro está mi negocio? ¿Qué tan bien se está comportando ese restaurante que yo monté? ¿Qué tan bien se está comportando la fábrica de camisas? ¿Qué tan bien estoy yo en la empresa, en el puesto de trabajo que tengo? Y pregúntese siempre: ¿qué pasa si? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación si sucede esta situación, una contingencia negativa? Y cómo poder, digamos, responder ante los compromisos que ya tengo adquiridos. La invitación es a que siempre incluya una porción de ahorro realista, acorde a las posibilidades. A veces nos ponemos metas tan amplias, tan ambiciosas, que simplemente no es posible
llegar a ellas y lo que generamos es un sentimiento de frustración. Yo quería irme de vacaciones y no logré completar los 5 millones de pesos que tenía para el viaje planeado. Bueno, ¿y cuándo ibas a planear? No, la semana entrante. Bueno, pero es que en 2 semanas ahorrar 5 millones de pesos no es tan fácil. Pero si te planeas un viaje a Semana Santa, un viaje a mitad de año, pues podemos empezar un proceso de ahorro un poco más amable que se ajuste a esas posibilidades y a esa realidad económica que cada uno de nosotros vivimos. Y repito una vez más, como ya he sido suficientemente reiterativo a lo largo de esta charla, conozca su nivel de tolerancia al riesgo, conozca su perfil de riesgo, sienta realmente cuál es esa inversión en donde usted está cómodo, en donde tiene la posibilidad de diversificar los ingresos, de generar unos ingresos complementarios a la actividad principal que haga, independiente de que sea empleado, un independiente, un empresario, no importa, dónde existen estas fuentes de ingresos alternativas que le permitan fortalecer esa capacidad de ahorro y tener, digamos, ese control financiero que uno quiere. ¿En qué invertir? Bueno, existe, digamos, dos grandes mercados. Básicamente hay un mercado de bienes y servicios, es decir, cómo yo podría coger esos ahorros o esos capitales pequeños o grandes que ya tengo en procesos de producción tangibles, qué tanto quiero yo montar una empresa, qué tanto quiero ser socio de una empresa, qué tanto quiero comprar yo una acción, qué tanto quiero comprar un inmueble para que me sirva para arrendar o no, cuáles son los riesgos asociados a esa inversión o no. Para quienes tienen Airbnb, por ejemplo, deberían estar muy pendientes de lo que está pasando con esta empresa a nivel mundial y esas son algunas alternativas, ¿correcto? Entonces yo invierto un dinero para poder producir unos bienes y servicios. O puedo acudir al mercado financiero, que es ese mercado físico o virtual en donde yo intercambio instrumentos financieros, dineros por un título en la denominación que ustedes quieran, un CDT para quienes quieren procesos de inversión mucho más seguros, con menores riesgos, o acciones, test, títulos, valores, cupones, toda una alternativa, toda una cantidad de opciones que hay allí para quienes quieren tener algunos instrumentos un poco más sofisticados, un poco más elaborados. En cualquier caso, recuerden que las inversiones son esos proyectos o alternativas que tienen la capacidad de generar un retorno, es decir, que me van a dar un dinero adicional, ¿correcto? ¿En dónde se sienten cómodos ustedes? Depende de cada uno de ustedes y el perfil que tengan. Recuerden reglas de oro, el nivel de tolerancia al riesgo. A mayor riesgo, mayor retorno. Claro, eso suena muy bien, pero a mayor riesgo, menor probabilidad de éxito. ¿Correcto? Entonces, cuando me ofrecen una inversión con un retorno garantizado del 50%, yo pondría en entredicho la palabra garantizado, ¿sí? Pero pues ahí hay algo atractivo. ¿Se sienten cómodos o no con eso? Pero ¿qué pasa si se pierde esa inversión? ¿Qué pasa si no se logran las metas esperadas? El nivel de liquidez o la capacidad de endeudamiento la ponen ustedes, cada uno de ustedes, es decir, qué tantos recursos tengo disponibles yo en este momento para tomar esa decisión y cuál es el horizonte de inversión al cual quiero yo invertir. Quiero una inversión a más largo plazo, entonces voy a tener seguramente mayor retorno, pero si voy a hacer una inversión a más plazo, entonces voy a tener menor liquidez y eso cómo juega en ese plan financiero que he montado y que tanto me ayuda a cumplir con las metas. El plan financiero debe ser construido acorde a cada persona. Es una decisión totalmente personal o puede ser una decisión de familia, de pareja, pero no necesariamente lo que le sirve al vecino de la casa 15 necesariamente le aplica al vecino de la casa 4. ¿Por qué? Porque son dos mundos completamente distintos, así estemos buscando generar los mismos, digamos, los mismos objetivos en términos de salud financiera para los hogares. El perfil de riesgo, la situación particular, las expectativas, las creencias, el conocimiento de algún tema, etcétera, etcétera, pues van a incidir en ese elemento. Así pues, dejo espacio abierto para algunas preguntas y le pediré el favor a Wilmer que nos ayude con el proceso de evaluación nuevamente para ver qué tanto logramos transmitir los mensajes que queríamos. Un agradecimiento y abrimos el foro para las preguntas, Wilmer. Doctor Gaviria, muchísimas gracias a ti por esta intervención tan importante que acabas de tener. Vamos entonces a pasar a esta primera pregunta de nuestro sondeo final. De las siguientes opciones,
¿Cuáles son reglas inherentes para tomar decisiones? A. Las personas se enfrentan disyuntivas. B. Las personas racionales piensan en términos marginales. C. Las personas responden a los incentivos. D. Todas las anteriores. E. Ninguna de las anteriores. Daremos 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A. Las personas se enfrentan disyuntivas, un 2%. B. Las personas racionales piensan en términos marginales, un 4%. C. Las personas responden a los incentivos, un 8%. D. Todas las anteriores, un 79%. E. Ninguna de las anteriores, un 7%. Doctor Gaviria, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Muy bien, considerando que en el ejercicio inicial teníamos alrededor de 80 personas y ahora nos acompañan 225 personas. El 80% de quienes responden aciertan, son todas las anteriores. Aún así, tenemos 14% de las personas que contestan en donde hacen referencia a alguno de los componentes para tomar decisiones. Entonces, estamos claros en que el comportamiento humano es fundamental al momento de tomar decisiones. Vamos con la pregunta 2, Wilmer. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por la retroalimentación. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿qué nombre se les da a los proyectos que tienen la capacidad de generar retornos? A, ahorro. B, inversión. C, consumo. D, disponible. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, ahorro, un 6%, B, inversión, un 93%, C, consumo, un 1%, D, disponible, un 0%, doctor Gaviria. Aquí lo que estamos viendo es un conocimiento amplio sobre ese proceso de ahorro y cómo el ahorro nos lleva a la inversión. Entonces, en estricto sentido, la respuesta es inversión, pero para llegar a la inversión tenemos que dar el paso por el ahorro. El consumo no nos genera un retorno monetario, nos genera un gasto y en ese contexto entenderlo es fundamental, que es algo que han mencionado todos ustedes. Vamos con la última. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Nuestra tercera y última pregunta nos dice, son elementos de las finanzas saludables para el hogar. A, ingresos mayores a egresos. B, pasivos mayores a activos. C, liquidez a cargo de deuda. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de esta acción educativa. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, ingresos mayores a egresos, un 54%. B, pasivos mayores a activos, un 3%. C, liquidez a cargo de deuda, un 2%. D, todas las anteriores, un 40%. E, ninguna de las anteriores, un 2% de respuesta. Doctor Gaviria, ¿qué tal nos fue en esta última pregunta? No tan bien como quisiéramos, en la medida en que hay dos opciones, la B y la C, que se refieren a pasivos mayores a activos, es decir, más deuda que los activos que respaldan esa deuda. Digamos que ese no es un principio de la finanza saludable, y liquidez a cargo de deuda. Y es un poco lo que hablamos durante la presentación en el sentido de las ofertas que nos hacen los bancos de tener más créditos, más deuda, bajo la promesa de tener liquidez. Si bien la liquidez en algún punto es necesaria, debemos tener muy claro para qué queremos esa liquidez. Bien para pagar otro préstamo, bien para satisfacer alguna necesidad en especial, o bien porque queremos cumplir con un propósito. Pero per se, tener liquidez a cargo de deuda es una decisión que debe responder a un programa un poco más estructurado y no necesariamente es adecuada. En ese sentido, la invitación es a que durante la revisión del plan financiero del 2024 analicen muy bien cuál es esa construcción de los pasivos que vamos a tener, es decir, de los gastos, perdón, que vamos a tener, es decir, tanto de los gastos fijos como de los gastos variables, y establecer allí qué tanto se necesita una liquidez a cargo de una deuda para poder soportarla y qué nivel de deuda está acorde con la realidad de ese estudio financiero que vamos a estar haciendo. Por lo demás, creo que queda suficientemente claro que los ingresos deben ser superiores
a los egresos y que en la medida en que yo tenga controlados los egresos, tendré una actividad mensual importante. No se trata de decirle no a los créditos, y en esto quiero ser muy claro, no se trata de negarse a la posibilidad de acceder a un crédito. Crédito es muy importante como un instrumento para apoyar el proceso de cumplimiento de unas metas, pero tomarlo de manera responsable, es decir, atendiendo nuestra capacidad económica, analizando el plazo durante el cual voy a tomar ese crédito y sabiendo cuál es la mejor opción que se acomoda a mis alternativas, inclusive buscando las menores tasas de interés, pues eso va a favorecer mi propio plan financiero y en ese sentido vamos a poder cumplir nuestras metas. Con esto entonces dejamos abierto el espacio a las preguntas que tengan nuestros asistentes. Bueno, doctor Gaviria, en nuestro chat de preguntas no tenemos ninguna duda o inquietud, entonces vamos a dar por finalizada nuestra acción educativa, no sin antes, como siempre, darte las gracias por acompañarnos en este espacio académico. Te deseamos un excelente inicio de semana y esperamos verte en otra oportunidad. Muchísimas gracias y un feliz día para todos. Muchas gracias, doctor. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Tenemos una invitación muy especial para todos los habitantes del departamento del Tolima. Este 17 y 18 de noviembre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Tolima Más Positiva 2023. Que tendrá lugar en la Gobernación del Tolima en el Salón Centro de Convenciones. Tendremos la participación de excelentes expertos a nivel nacional con más de 14 conferencias, diferentes simuladores de realidad virtual, muestras comerciales y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación, les dejamos un video de lo que hemos vivido en nuestras diferentes acciones educativas presenciales. Que tengan un excelente día. Hoy quiero iniciar agradeciéndoles a todos ustedes, señores empresarios, gerentes, que han acudido a este llamado que hemos realizado desde Positiva, compañía de seguros. Más allá de ser un evento técnico-académico donde definitivamente vamos a compartir experiencias, estamos acá con un firme propósito: salvar vidas. Y esas vidas las salvamos entre todos. Realmente estamos muy comprometidos con el propósito de llegar a cada una de las empresas afiliadas. Definitivamente este congreso ha sido un gran aporte para nuestra empresa y en sí para todas las empresas de la región del Tolima. Yo me desempeño en la parte operativa y comercial, entonces me ha servido muchísimo como para entender el lenguaje técnico con el profesional de seguridad y salud en el trabajo en toda la parte laboral. Hoy también tenemos nuestras actividades de educación inmersiva, donde ustedes también van a poder disfrutar de ellas, porque nosotros desde Positiva permanecemos en permanente innovación. Esa innovación que ustedes están teniendo en cada una de las empresas como los líderes inspiradores que son y que van a llevar a sus trabajadores para lograr la cultura de la seguridad que todos necesitamos. Es una iniciativa relevante para todos los empresarios porque nos dan ese espacio propicio para poder intercambiar experiencias, ampliar nuestros conocimientos con las últimas tendencias acorde pues al marco legal. Yo recomiendo estas actividades que no solamente son enfocadas a nuestro profesional o nuestro tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, sino también a los administradores o directivos de las áreas de recurso humano, de la parte operativa, que están a cargo de personal, porque indiscutiblemente son los responsables del bienestar de los trabajadores y nos sirve como conocer todo este lenguaje y poder entender la normativa colombiana y cumplir con todo en regla. Por supuesto, ha tenido bastante acogida y la idea es de fomentar cada día más
este tipo de espacios y escenarios, y sobre todo hoy en alianza con la Universidad del Tolima, donde tenemos que estar unidos todos para velar por los trabajadores, sobre todo la academia, el sector estatal, el sector público, hablando de estos temas de interés de todos. Y por supuesto ver muchos trabajadores dependientes, independientes, muy motivados con este tipo de escenarios y este tipo de eventos. Para el Ministerio de Trabajo estos espacios son importantes para establecer un compromiso conjunto entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores de velar por la salud en el trabajo. La sucursal Tolima ha logrado un aumento tanto en número de empresas afiliadas como en número de trabajadores. Y sumado a esto, hemos disminuido los indicadores de accidentalidad significativamente, gracias a todas las acciones educativas que hemos logrado transmitir a nuestras empresas desde Positiva Educa. Seguimos en este evento con el propósito de lograr que todos nuestros profesionales y de que todas las personas que se encuentren acá se inspiren hacia esa cultura de la seguridad que todos necesitamos. ¡Positiva! ¡Positiva!